Muy buenas noches, comenzamos Conectado Entrevista ya miércoles 26 de junio del 2024. Bueno, un placer poder estar nuevamente con la familia Camacho esta noche y también noche en México. Vamos a estar conversando un poco acerca de la familia. Lo digo de entrada nomás para que puedan escuchar esta noche varios puntos, varias palabras de Dios acerca de la familia, ejemplos. Vamos a estar conversando con la familia Camacho acerca de esto, porque sabemos que están en el tema, les gusta y seguramente son consejeros, como la otra vez nos compartían. Esta es la segunda vez que tenemos una entrevista con ellos, así que vamos a estar compartiendo con ellos en esta noche. Sin más, les damos la bienvenida y nos van a recordar su nombre y apellido, por favor. Buenas noches, gracias nuevamente por estar. Buenas noches, mi nombre es Alejandra Rojas de Camacho y pues aquí estoy para servirles. ¿Qué tal? Mi nombre es Rubén Camacho y bueno, tenemos 27 años de casados con Ale y tenemos 2 hijos, Moisés de 25 años y Raquel de 20, y estamos sirviendo en México, al norte del país de México, en la ciudad de Torreón, Coahuila. Estamos al frente de una iglesia, la Iglesia Bíblica Misionera Remanente, desde hace 8 años y medio. Así que aquí estamos para servirles. Un gusto compartir este tiempo nuevamente con ustedes. Gracias, muchas gracias por estar. Y recuérdenme, ¿nacieron los dos en? Yo nací en Buenos Aires, Argentina. Y yo nací en México, Distrito Federal. Bien, de Buenos Aires y Distrito Federal, México. Espectacular. Bien, en esta noche que queríamos conversar un poco acerca de la familia. Y seguramente ustedes nos van a poder compartir algo. Desde una perspectiva femenina y también de la perspectiva masculina. Primero, quería preguntarles, antes de empezar un poco a hablar de la familia, ¿a qué llama la Biblia, que constantemente quizás se escucha, y lo dice la Biblia también, el yugo desigual para formar una familia o formar un matrimonio? Bueno, eso lo menciona Pablo
y pues habla acerca de, utiliza una analogía que es del campo, y habla precisamente del yugo, cuando un yugo que era una madera, una herramienta para que hubiera un buen arado, generalmente los toros o los animales o los caballos que jalaban el arado para abrir la tierra, utilizaban ese madero, y la idea es que pudieran más o menos ambos animales pudieran tener el mismo tamaño, la misma fuerza y de alguna manera también el mismo entrenamiento. Entonces, o la misma experiencia. Y generalmente el yugo, bueno, hacía que compartieran la fuerza para abrir la tierra, para hacerla después producir. Y también, bueno, en un momento se utilizaba como, pues, parte del entrenamiento para que un toro viejo pudiera entrenar a un toro joven, ¿no? Que tuviera ya la estatura o la fuerza. Ahora, si ese arado se utilizaba con dos animales diferentes, pues obviamente la fuerza, el tamaño iba a variar, y entonces el trabajo pues realmente iba a ser deficiente, ¿no? O el resultado iba a ser deficiente. Y entonces eso ayudaba a que de alguna manera tuvieran rumbo, tuvieran claridad en lo que quieren. Y bueno, Pablo lo utiliza en las relaciones humanas. No solamente, no es algo específico para el matrimonio, sino es en general en todas las relaciones, incluso es aplicable aún para las sociedades, ¿no? Creo que cuando alguien hace una sociedad con otra persona que piensa diferente, que tiene valores diferentes, que realmente no comparten la misma fe, entonces van a jalar de manera distinta y el resultado puede ser desastroso, ¿no? Entonces, creo que es a eso a lo que se refiere el apóstol Pablo en cuanto a nuestras relaciones, ¿no? En general. Buenísimo, buenísimo. Qué lindo el contexto cultural que nos plantea, hermano. ¿Qué es? ¿Cómo definiríamos el matrimonio? De acuerdo a lo que ustedes fueron investigando a través de la Biblia, siempre de una perspectiva bíblica. ¿Cómo definen? Y también nos pueden contar un poco de su historia, cómo llegaron ustedes al matrimonio. Primero nos puedan definir el matrimonio. Bueno, el matrimonio en la Escritura lo encontramos en Génesis capítulo 1. En general, bueno, ahí está la implementación del matrimonio, y podemos ver en un principio que es algo diseñado por Dios para suplir la necesidad del hombre de no estar solo, aunque que finalmente también en el Nuevo Testamento Pablo nos explica que es la imagen de la relación de Cristo con la iglesia. Entonces, pues no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Dice ahí Moisés en Génesis, bueno, Dios, ¿no? Y nos lo describe Moisés, y dice, haré ayuda idónea para el hombre, y ahí se establece el matrimonio, ¿no? Varón y hembra los creó, y ya, bueno, después de ahí se desprenden varias cosas. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, en el concepto bíblico, o sea, ¿qué es? Pues es la unión de dos pecadores redimidos. Bueno, en el caso de un matrimonio cristiano, ¿no? Sería la unión de dos pecadores redimidos, con el propósito de glorificar a Dios, mostrando la relación de Cristo y su iglesia, ¿no? Y bueno, un matrimonio en general, pues la unión de dos pecadores que tal vez no han sido redimidos, y bueno, pero generalmente el propósito de Dios a través del matrimonio es eso, ¿no? ¿Cómo, nos pueden contar un poco acerca? Sí, sí. ¿Nos pueden contar un poco acerca de su matrimonio? ¿Cómo llegaron ustedes a formar matrimonio ustedes? Bueno, nosotros nos conocimos en el Instituto Bíblico Palabra de Vida, ahí en Monte, Buenos Aires.
Rubén fue a estudiar y yo estaba, bueno, él fue primero y después yo ingresé y en ese tiempo nos conocimos. Nuestra relación fue muy atípica porque nos conocimos durante el tiempo de estudio, pero después él se vino y prácticamente nuestra relación fue a distancia, porque él ya se venía a servir y yo todavía no había terminado, entonces fue un proceso como muy diferente de lo normal, a través de cartas. En ese tiempo nos enviábamos cassettes grabados para seguir escuchándonos. A una vez al mes llamadas telefónicas porque era carísimo en ese tiempo, no era tan accesible como ahora, entonces fue una relación diferente, pero bueno, nosotros oramos, buscamos consejo, había personas involucradas guiándonos también en ese tiempo de conocernos y de crecer en la relación. Y bueno, orábamos por la confirmación de Dios en nuestro corazón, por paz, y Dios fue poniendo todos los medios para que pudiera avanzar la relación, nos dio esa tranquilidad, la convicción de que éramos el uno para el otro, y bueno, como al año y 8 meses de que él se vino, bueno, Dios nos permitió pues casarnos. Él regresó un mes antes a Argentina, nos casamos y bueno, desde ese entonces pues ya nos vinimos para México y tenemos casi 27 años sirviendo al Señor aquí juntos. Comentó algo, la convicción, y ahí parte de la pregunta de ahora. ¿Cómo o qué aconsejarían en este caso? ¿Cómo saber o cómo darse cuenta que es la persona correcta el uno por el otro? Si nos puede dar una perspectiva del varón lo que ve y de la mujer también. ¿Cómo darse cuenta de que es la persona correcta? Siempre hablando en los términos de la palabra de Dios, ¿cómo uno se da cuenta que es la persona correcta? Bueno, yo creo que hay ciertos principios bíblicos que nos ayudan a poder desarrollar esa convicción, aunque creo que en muchas personas hay cosas que son diferentes, ¿no? Primero, creo que lo importante es fundamentarlo en el amor. Generalmente, cuando nosotros vamos a dar alguna consejería prematrimonial, les preguntamos por qué se quieren casar, o por qué te quieres casar con ella o con él. Okay. Y muchas veces la pregunta es por qué la respuesta es porque él o ella me van a hacer feliz. Y realmente ese no es el motivo correcto, porque entonces estamos poniendo nuestra expectativa en una persona y nuestra felicidad en alguien, cuando realmente eso es lo que tiene que hacer Dios y Cristo en nuestra vida. Y la respuesta creo que tiene que ser el amor. El amor es lo que nos tiene que unir. Y bueno, ahí pues es todo un tema, porque realmente en el contexto en el que vivimos hay generalmente dos tipos de amor. Uno es un amor egoísta, ¿no? Donde vamos pues planteando diferentes cosas o presentando diferentes cosas, como por ejemplo decimos que el amor existe principalmente para la satisfacción y la comodidad del individuo, ¿no? Y es un amor principalmente egocéntrico. Esto se da por la caída del hombre. Dios creó al hombre de una forma correcta, pero en su caída todo esto se distorsiona, el amor se distorsiona y se centra en uno mismo más que en el otro, ¿no? Y siempre el amor en relación a Dios tiene que ver con el otro, pero en el pecado se centra en uno mismo, ¿no? Se centra en suplir las necesidades del individuo como lo primero y lo más importante, ¿no? Y generalmente, pues la mayoría te dice, bueno, ¿por qué quieres tener una relación? Bueno, porque todos tienen una novia, todos tienen un novio, y yo también quiero tener uno. Esa es la parte egocéntrica, ¿no? Otra manifestación de un amor egocéntrico es la misma presión para una vida sexual activa, ¿no? Y dicen generalmente, bueno, dame una demostración de amor, cuando en realidad, pues eso no tiene que ver con el amor, porque el amor no es egoísta, ¿no? Nos dice Pablo en 1 Corintios 13, ¿no? Y bueno, ahí lo importante es que el amor primordialmente en esos aspectos se centra en sentimientos, ¿no? Y cuando nosotros evaluamos la calidad del amor que sentimos por alguien, simplemente estamos basados en nuestra satisfacción emocional, y lo que manifestamos es un egoísmo, ¿no? Entonces,
Después pasamos a otro tipo de amor que la mayoría hoy dice, dentro de lo que hoy se toma o se torna, es un amor irresponsable, ¿no? Y ese amor irresponsable evita que la gente pues realmente tome con seriedad la relación, y generalmente nos damos cuenta que cuando decimos, bueno, que el amor es como una trampa, ¿no? Estamos presos en el amor o estamos locos de amor, y ahí quitamos una responsabilidad a lo que realmente es el amor. Pues ya vienen otros principios, ¿no? Como es pues el principio de que precisamente lo que hablábamos hace ratito, que la persona sea creyente. Pablo nos enseña que pues que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. También el Señor de diferentes maneras nos hace ver la importancia de tener una relación personal con Dios. Y bueno, hay diferentes aspectos que en esa parte tenemos que cuidar, y muchos creyentes hoy en día dicen, bueno, con que sea creyente es suficiente, ¿no? Otra parte que creo que es importante, otro principio, es que la persona sea consagrada y que realmente esté entregado al Señor. Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, ¿no? Entonces, Dios siempre busca darnos a nosotros lo mejor, y por eso debemos también ser lo mejor para la otra persona. Y creo que siguiendo las características del hombre de Salmo capítulo 1, pues podemos manifestar una vida de consagración. Otra cosa que consideramos que es importante es que sea coincidente. Bueno, ahí Amós capítulo 3 y versículo 3 dice, ¿cómo andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo, no? Por ahí uno quiere servir a Dios en África y el otro quiere servir a Dios en Argentina, o en México, o en otro lado, o uno quiere servir con niños y otro en otra área, y nunca se van a poner de acuerdo. Entonces, si no son coincidentes, es complicado. Y creo que el último principio, que para mí es muy importante, es el principio del consejo, o sea, de seguir el consejo de tus autoridades. Y aquí podemos hablar de padres, de pastores, maestros, ancianos, personas sabias y piadosas, ¿no? Y hay muchos textos en la Escritura que nos enseñan acerca de esto, ¿no? De pedir consejo, ¿no? Como Proverbios 15:22, 13:10, 20:18, Proverbios 19, 20 y 21. Entonces, eso es lo que ahí más o menos podemos hablar de los principios, ¿no? Bien. Esto fue un poco basado en la pregunta cómo saber, darse cuenta de que es la persona correcta. Yo notaba mientras hablabas, Rubén, que, bueno, pienso que todo eso se lo decís en consejería a todas las personas jóvenes que quieren casarse, basado en la palabra de Dios. Y contanos algún caso también, la esposa también que está al lado, que vos después dar, obvio no dando nombre, dando los consejos correctos, igual se mandaron a hacer lo que ellos quisieron. ¿Tú? Sí, tenemos un caso, de hecho, que, bueno, hay varios casos, ¿no? Pero uno relativamente reciente, una chica que estaba de líder en la iglesia, líder de jóvenes, muy involucrada, pues la habíamos discipulado, habíamos invertido tiempo con ella, una chica que respondía bien, hasta que de repente las redes sociales hicieron que se ponga en contacto con una persona más grande, que, bueno, ella tenía 20 y tantos años, entonces sentía que ella se iba a quedar soltera, estaba como en esa presión social de cuándo te vas a casar y por qué estás sola, y entonces, bueno, este muchacho como que fue muy hábil para convencerla, pues él se nombra cristiano, ¿no? Pero pues su vida no concuerda con sus palabras. Y finalmente, aunque le dijimos y hablamos con ellos y los animamos a que manejen las cosas tranquilos y que no se presionen, bueno, ellos decidieron no seguir el consejo, incluso ella dejó la iglesia, se fue de la iglesia, y bueno, esto no fue hace mucho tiempo, pero ya están divorciados. Entonces es muy triste cómo
una situación con premura sin tener en cuenta el consejo y aún conociendo la palabra trae consecuencias, ¿no? Que podemos lamentar toda la vida. Entonces, ahí es cuando uno invierte y trata y quiere, pero finalmente la decisión es de la persona. Y ahí viene lo que dice también el proverbio, ¿no? Cuando no consideramos el consejo, pues la persona que no considera el consejo va para la ruina. Entonces, bueno, ese es el fin generalmente cuando no escuchamos el consejo de la palabra o queremos decidir en base a nuestros deseos y no a los deseos de Dios, perdemos más de lo que ganamos. Wow. Estamos hablando en el contexto de la familia, por cómo formar una familia, y yo me puse a pensar, también mientras quiero preguntarle a ustedes en el tiempo de la consejería, hay etapas en el enamoramiento antes de formar una familia. ¿Qué consejo le dan a las personas que están en esa etapa de enamoramiento? Porque en este caso que contaste, ahí deben tener muchos casos. Tuvo esa etapa y se apresuró y tomó una mala decisión a pesar de los consejos que se le dio de la palabra de Dios. ¿Qué consejos le dan en esta etapa del enamoramiento a los varones y a las mujeres? Sí, bueno, lo que nosotros aconsejamos es que primero tengan un tiempo de compañerismo, ¿no? O sea, pensando en que todo tiene su tiempo, que pueda haber una etapa de compañerismo, o sea, donde puedan conocerse, tal vez no de manera específica, sino de manera general, tal vez en grupo. Creo que ese es un punto importante. Y hay varios textos que nos motivan a pensar este principio, como Salmo 119, 63, dice, soy amigo de todo el que te teme y guarda tus mandamientos, ¿no? Entonces creo que tenemos que buscar primero una relación de amistad y ver personas que realmente sean temerosas de Dios y no solamente dejarme guiar en esta etapa de enamoramiento porque me gusta, porque me llama la atención o porque es algo sobrenatural, porque siento mariposas en el estómago, ¿no? Sino tengo que ser consciente de las características, las cualidades de la persona y eso es principalmente, ¿no? Que sea temeroso de Dios. Meditaba sobre esto el otro día y yo analizaba que creo que sería importante preguntar tanto al chico o a la chica o animar al chico o a la chica antes de dar un paso más allá de preguntarle a la persona, ¿cómo te sientes o en qué momento espiritual estás en tu vida, ¿no? O sea, ¿te sientes en tu clímax de vida espiritual, en el momento más alto, en la cumbre, o no? Y a veces, bueno, si la persona te dice, no, yo siento que estoy en la etapa más importante, pero no lee la Biblia, no ora, pues obviamente, ¿qué le puede esperar a la persona, ¿no? Entonces yo creo que el compañerismo te ayuda a conocer a la persona, te evita de que la persona solamente haga cosas para agradarte a ti, para caerte bien, para llamar tu atención. Tú puedes ver cómo se desenvuelve y se desarrolla con las demás personas. Creo que después de esto, la siguiente etapa sería el cortejo, o sea, para nosotros creo que sería el que ya hubiera una inquietud, un interés en conocer más a la persona y entonces ahí pedir consejo a quienes le han discipulado a la persona que te llama la atención o en quien tú ves cualidades importantes, pedirles un consejo, qué piensan, qué opinan, y bueno, ya ahí entonces hablar, tal vez el muchacho, ¿no? Que anime a sus papás a hablar que él hable con los padres, ¿no? De la chica, o ya ver un contacto entre los papás y entonces permitir que haya un poquito una relación o un conocimiento un poquito más profundo, pero siempre supervisado, ¿no? Y autorizado, creo que eso es importante. Y una vez que pasan ya ese tiempo y pues pueden ver que esa relación es genuina, que van avanzando, pues ahí ya pasará un compromiso, ¿no? De decir, bueno, ahora sí ya creo que esta es la persona, creo que ya nos conocemos mejor, ya pues veo que tiene iniciativa en las cosas de Dios, que es la guía que yo necesito o es el complemento que yo necesito, pues ya pasamos a un compromiso y bueno, finalmente este es el resultado de la convicción, ¿no? De que esa es la persona que Dios tiene en su voluntad para tu vida, ¿no?
Y por último, bueno, ya sería la etapa del casamiento, ¿no? Yo creo que ya ahí es donde unirían su vida para formar ahí una familia. Pues no sé si tú quieras hablar algo como un ejemplo en relación a eso. Pues no sé si ejemplo, pero quizás desde el punto de vista de la mujer, ¿no? A veces pensamos, bueno, como el yugo desigual no solamente refiere a no casarse con una persona de diferente creencia o fe, sino que a veces el hecho de qué es lo que yo espero, ¿no? Como mujer para mi vida, para mi futuro, y ver si esa persona realmente tiene la misma convicción. Y hablamos de cosas que a veces pueden parecer triviales, pero que son fundamentales para el matrimonio, ¿no? Como el tema financiero, qué piensa esta persona de las finanzas, de la educación de los hijos, qué piensa en cuanto al liderazgo familiar, ¿no? Que son cosas que a veces pasan desapercibidas en el tiempo de la relación, pero cuando llegamos al matrimonio, generalmente la parte financiera es el primer problema que se tiene. ¿Y por qué? Porque no se profundiza, no se conoce, como que no, entre los dos vamos a salir adelante, pero no vamos a profundizar, y es un área súper importante. Por ejemplo, con el tema de la educación de los hijos, ¿no? ¿Qué piensas de la disciplina? Y después se casan, y aunque sean creyentes, por ahí tienen diferencias en cuanto a si usan la vara, si no usan la vara, si cómo van a manejar, y todas esas cosas crean conflicto no solamente entre ellos, sino a los hijos, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos de yugo desigual es pensar que la persona tenga esos mismos principios, las mismas convicciones, y que estemos formando una familia con una misma base sólida, fundamentada en la palabra, ¿no? No nosotros o lo que queremos o lo que pensamos, sino que sea el fundamento de la palabra, porque cuando vienen las crisis que vienen, porque somos personas diferentes, de diferentes contextos, de diferentes costumbres, que tenemos que hacer una nueva forma. Cuando venga la crisis, si tenemos un fundamento sólido en la palabra, determina la palabra, pero si no, es una lucha de poderes. Y para evitar eso es importante analizar esas áreas en profundidad, y si esa persona tiene los requisitos que yo deseo, por ejemplo, para un líder espiritual, ¿no? Porque si el chico no va a la iglesia, no tiene un compromiso, no agarra la Biblia, no puedo esperar que cuando se case lo haga. Entonces, son cosas que hay que considerar antes de considerar a la persona en una relación más profunda. Bueno, yo sé que estamos hablando de manera muy, digamos, hay mucha más profundidad para hablar del tema. Yo le estoy haciendo las preguntas para pensar algunas cosas, y pensaba en esta etapa de enamoramiento que nos decía cada uno un poco, y la pregunta es, basado en esto, ¿cuánto tiempo consideran ustedes que es conveniente esa etapa de conocimiento en la cual está enamorado, que surge el amor? ¿Cuánto tiempo tendrían que conocerse para el día de mañana formar un hogar? ¿Qué piensan ustedes según lo que han visto en diferentes parejas en esto correr de los años? Híjole, es muy arriesgado dar un tiempo. Creo que no podemos definir un tiempo, o sea, no se puede medir. Creo que eso depende más de la madurez de la persona. O sea, creo que ahí no podemos poner un tiempo, pero sí creo que no tiene que ser mucho. Por eso creo que, no tienen que comenzar una relación tan pequeños. Yo en lo personal creo que no puedes empezar una relación a una edad muy temprana, sino tal vez ya un poco más maduro y ya un poquito sabiendo bien qué es lo que quieres, ¿no? Ahora, vivimos en una época donde, pues ya la mayoría no se quiere casar o lo más grande posibles, ¿no? Entonces, no podemos definir. Yo creo que es muy difícil, ¿no? Muy complicado determinar un tiempo, medir un tiempo para la relación. Pero yo creo que cuando ya hay una convicción, entonces yo creo que no tenemos que esperar tanto, ¿no? Hay algunos que esperan muchos años y al final alguno de los dos se cansa, o ponen metas muy altas, ¿no? Es decir, o no se casan. O no se casan, ¿no? O se casan y se divorcian al mes. Sí, o ponen una meta muy alta, decir, bueno, hasta que tengamos casa, auto, todo amueblado, ya todo, pero a veces no es tan así, ¿no? Digo, tampoco
tampoco es pensar que, o sin pensar, empezar un matrimonio o un compromiso, una relación así, sin tener nada, ni para comer, ni nada, ¿no? O sea, no, como dicen por ahí, no vas a comer amor, ¿no? Entonces, sí creo que contigo pan y cebolla, esa frase. Sí, hay que tener no dura mucho esa frase. Hay que tener como la misma escritura nos enseña, hay que calcular los gastos, ¿no? Pero sí no, es difícil medir un tiempo. Aparte depende de la edad que tengan cuando Claro. inician la relación, las condiciones, porque hay gente que pues ya terminaron su carrera y todo, y pues se pueden poner de novios, y si ven que tienen una buena guía espiritual y tienen en cuenta esto que estamos mencionando y van llevando bien las cosas, pues puede ser, no sé, un tiempo relativamente corto, 1 o 2 años, y si ya se conocían y están de acuerdo y ven que las cosas más importantes, hay una convicción mutua, pues no necesariamente mucho tiempo. Pero a veces si son muy chicos y todo, pues se recomienda que no inicien relaciones, porque tristemente ahora el entretenimiento y todo les está creando un pensamiento o una presión a los chicos, justamente de ir en contra, ¿no? De todo esto. Ahora, todo esto que hablamos suena arcaico, contracultural, porque realmente los chicos ahora están bajo una presión impresionante con el tema de la inmoralidad, las relaciones sexuales prematrimoniales desde muy chiquitos, se están iniciando muy chicos. Entonces, todo esto es difícil, ¿no? Porque ellos están con esa presión y a veces les juega en contra toda la presión social y la costumbre y todo lo que están recibiendo, ¿no? Se les hace muy común y hasta necesario. Entonces, ahora tristemente entre los adolescentes el tema es no te puedes casar con una persona, con una sola persona y no haber probado, por ejemplo, la parte íntima con otros, porque no vas a saber si eso es lo que tú querías o no. Y es un engaño del diablo, tristemente, pero eso es lo que están consumiendo nuestros chicos hoy. Y hace más difícil que haya este deseo de esperar, ¿no? La gratificación instantánea hace que ellos quieran todo ya y no están dispuestos a esperar, a buscar el consejo, porque a la filosofía del mundo ahora es no pidas consejo, tú eres dueño de tu vida, tú sigue tu corazón. Entonces, aunque los chicos tengan un contexto cristiano, si nosotros no estamos pendientes y ayudando, asistiendo de alguna manera, esa presión es muy fuerte y están cediendo a eso. Entonces, tristemente, aún dentro de la iglesia tenemos casos de jóvenes que no están llevando noviazgos como se debiera, porque el yo quiero es más fuerte que lo que Dios quiere. Entonces, creo que fundamentalmente también tenemos que orar mucho por esta generación, por los padres, por los chicos, para que anhelen, para que deseen realmente amar a Dios, a la palabra, y poder seguir, ¿no?, el consejo de Dios en esta área que es tan importante. Bueno, como decía hace rato, sé que hay un montón de aristas en este tema, un montón que saltan mientras ustedes van conversando, sí, uno me va surgiendo preguntas, pero sé que no las podemos desarrollar acá, pero bueno que las digan, que nos podemos poner a pensar. O sea, varias cosas que dijo la hermana, que me encantaría preguntarle sobre diferentes cosas, pero el tiempo es tirano, claro, una hora vamos a estar acá conversando, pero es bueno que se digan, que se planteen. Hay una afirmación que estaba viendo cuando se dice, ¿es verdad que uno se casa con la familia? Sí y no. Sí, no, ahí está. Sí y no. Porque, digo, no va a dejar de ser familia, pero también la Escritura nos habla de que dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, yo creo que aquí lo importante es establecer el orden correcto en relación a la familia y entender que la familia primaria es lo que nosotros llamamos padre, madre e hijos, ¿ok? Ahora, cuando uno de esos hijos se casa, esa familia primaria ahora se convierte en su familia secundaria, porque su familia primaria ahora es su esposa y lo que serán sus hijos. Entonces, creo que esa es la parte, ¿no? Y a mí yo me acuerdo que hace varios años atrás un misionero nos hablaba de este
tema de cómo priorizar las relaciones con la familia, incluso con el ministerio, ¿no? Y decía, generalmente hacemos una lista y ponemos como un escalón más arriba, abajo y así, pero él decía que es al revés, es como un círculo de influencia donde ahora tu familia primaria es el círculo central, la familia está fuera de ese círculo y luego ya sigue tu familia secundaria y luego ya viene lo que es tu ministerio, trabajo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en esta parte sí hay una relación con la familia y creo que se tiene que mantener una relación como familia para honrar a los padres. Ahora como matrimonio, pues viene la etapa donde tal vez nosotros tenemos que honrar a su mamá y honrar a mi mamá, porque tenemos solamente ahora a nuestras mamás, y viene esa parte de honrarlas, y de eso no nos podemos despegar porque es una responsabilidad que también nosotros tenemos. Pero por otro lado, no nos casamos con la familia porque no pueden intervenir ahora en las decisiones que nosotros tomamos. No deben. No deben, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, sí debemos de honrarlos, pero eso es muy diferente a que debamos de obedecerlos, ¿sí? Obligatoriamente. La obediencia está dentro del círculo de la familia primaria, hijos a padres, ¿sí? Está ahí también la honra, pero la honra ahora pasa a la familia secundaria y la obediencia se queda en la primaria. Sí, como considerar, por ejemplo, consejos. Obviamente nuestros padres pasaron por el camino que estamos recorriendo y van a tener un consejo, de repente una guía en alguna decisión, una opinión, ¿no? Pero es muy diferente una opinión a una instrucción. Entonces, a veces creo que ahí es donde tenemos que saber encontrar ese límite, ese cuidado de considerarlos, de tenerlos en cuenta, más no de depender de decisiones externas para guiar el matrimonio, ¿no? Esa sería la diferencia. Bien, buenísimo. Le sigo preguntando, todo en el enfoque del matrimonio, la familia, noviazgo, estamos conversando un poco y seguramente en el transcurrir de su ministerio, de su servicio a Dios, en estos años de matrimonio, han encontrado, no sé si 100, 200, 300 parejas que les han contado que ellos dicen que son cristianos, que están conviviendo juntos, pero no llegan a casarse. ¿Qué les aconsejan a ellos cuando hablan mano a mano con ellos? Bueno, pues obviamente que tenemos que indagar bien todo el contexto, ¿no? No necesariamente enseguida los llevamos a que se casen, pero sí tratamos de trabajar y sí, pues nuestro propósito es que se cumpla el propósito de Dios, ¿no? Que es que para formar una familia tiene que haber un compromiso matrimonial, ¿no? Entonces sí los motivamos a casarse. Esto lleva un proceso, ¿no? Primero creo que tenemos que asegurarnos de que son creyentes. Llevamos un curso de discipulado, donde las primeras lecciones tienen que ver con el evangelismo, para realmente llevar a la persona a Cristo. Y entendemos que la persona no va a entender a veces en la primera vez, y que a veces va a llevar su tiempo. Y después ya que vemos que toma una decisión, le vamos discipulando en otras áreas, bajo otros aspectos de principios, primero doctrinales y principios de vida. Y ya cuando hablamos un poquito más de la responsabilidad de glorificar a Dios a través de nuestra vida, pues no podemos glorificar a Dios en una relación ilícita. Entonces ahí ya les motivamos a hacerse responsables de su relación y dar ese paso en el matrimonio. Generalmente, yo en lo personal he aprendido que cuando la persona llega, si vamos sobre la situación que está viviendo, puede que eso cierre el corazón, porque quizás la persona ni siquiera conoce a Cristo. Yo no le puedo pedir que venga a la iglesia casada si su contexto, y si el Señor los trajo en ese contexto es porque Él quiere hacer algo. Ahora tenemos que ver la manera en que nosotros podemos ayudar
para que ese proceso se cumpla. Entonces, a nosotros nos ha funcionado mucho el discipulado personal, porque ahí podemos abordar temas personales, más específicos de cada familia, de cada pareja, y hemos tenido varios casos, y lo lindo fue que quizás ni siquiera tuvimos que llegar al punto de decirles, usted se tiene que casar. La misma palabra de Dios va confrontando, y ellos fueron los que vinieron a decirnos, nosotros vemos que estamos viviendo de una forma que no es agradable a Dios y queremos casarnos. Hasta ahora no hemos tenido que decirles, sí hemos tenido que gastar tiempo enseñándoles la palabra, pero la misma palabra de Dios les va dando convicción de pecado, el Espíritu Santo va obrando a través de la palabra, y hemos visto, ¿no?, cómo el sembrar la palabra les da esa convicción, ese entendimiento, y ellos llegan a tomar una decisión por convicción propia, no por imposición, porque puede que nosotros le digamos si se casen porque le estamos pidiendo como un requisito, pero realmente no va a ser igual que cuando ellos son confrontados con la palabra y convencidos por el Espíritu a dar un paso que debe ser finalmente así, ¿no?, guiado por Dios. Entonces, nosotros hemos visto cómo resulta el tema del discipulado en esta área, el enseñar los principios bíblicos y orar para que Dios sea el que dé convicción de pecado en el área específica, ya sea en unión libre o en cualquier otro pecado. A veces no queremos invertir ese tiempo, ¿no? Queremos sentarnos con la persona, mostrarle un versículo y como si fuera magia, y no resulta así. Tenemos que tener la disposición de invertir tiempo en la vida de la persona, y Dios hace su obra con el tiempo, ¿no? Cada uno tiene diferente tiempo, pero en su tiempo Dios obra. Recuérdenos su nombre, cada uno. Alejandra. Rubén. ¿Hace cuánto tiempo están casados? 26 años y medio, vamos a cumplir 27. 26. En estos 26, ahora algo personal de ustedes, en estos 26 años y medio, 27 años, si tuvieran que dar un consejo cada uno a cada matrimonio, ¿cuál sería el consejo directo que le darían para que se eviten problemas? Un consejo. Yo les diría que entiendan que la palabra de Dios dice que somos un complemento, no estamos compitiendo. A veces se convierte en una lucha de poderes en todos los sentidos, ¿no? Con los hijos, con las decisiones. Entonces, entender eso, que Dios nos hizo diferentes para complementarnos y hacer un equipo fuerte, y que si no entendemos esto, vamos a estar toda la vida compitiendo en conflictos, en diferencias, y no vamos a cumplir el plan de Dios. Alejandra, este consejo que diste recién es desde la perspectiva femenina. Ahora, buenísimo. ¿Y Rubén? Bueno, de acuerdo a lo que he aprendido en este tiempo, creo que el consejo es, necesitamos aprender a no ser egoístas, ¿no? Okay. Creo que a veces el egoísmo es lo que termina por destruir al matrimonio, porque cada uno piensa en uno mismo. Y por eso te decía, cuando basamos nuestra relación en ese amor egoísta, en ese amor que dice, es que yo así lo siento, yo así lo pienso, y cuando el yo va siempre adelante es muy egoísta, pero cuando es Dios así lo quiere, Dios me está mostrando, Dios así lo piensa, es distinto. Y creo que aquí yo me hubiera evitado muchos problemas si hubiera sido más humilde y si no hubiera sido tan egoísta. Y esto fue un modo introductorio, porque hace rato algo habló Alejandra y ahora quisiera hablar un poco los problemas del matrimonio. Algunas preguntas sobre los problemas del matrimonio, esto que les preguntaba como introducción. ¿Cuál piensan ustedes que, bueno, en este año de experiencia ha sido el principal problema en los matrimonios? Tanto que llevan a las peleas, a las separaciones, a los conflictos no solucionados. Y por un lado, no a la competencia, decían, consejo que le da, ¿no? Y no al egoísmo. ¿Piensan lo mismo? ¿Cuáles son las causas de los mayores problemas en los matrimonios cristianos que ustedes pueden aconsejar o decirle? Estos son las causas principales de los mayores problemas de matrimonios.
Santiago capítulo 4 nos habla del origen de los conflictos, y eso no exime al matrimonio. Creo que es uno de los lugares donde, y son los deseos, las pasiones, ¿no? Creo que de ahí es donde viene, de las pasiones de nuestro corazón, de los deseos de nuestro corazón. Es bien interesante, el corazón del ser humano está formado por nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y en medio está solamente la forma de Cristo, ¿no? Ahora, en medio está el mando, es el control. Y siempre cuando Cristo es el que gobierna el corazón, todo comienza por los pensamientos, el intelecto, y a través de la palabra de Dios que afecta mis pensamientos, que mueve mis emociones, mis decisiones, y finalmente me lleva a mis acciones. Pero cuando yo saco a Cristo del centro y me coloco yo, entonces ahí cambia, y entonces mis deseos son los que gobiernan mi vida. Y en mis deseos se enfocan mis pensamientos y mis acciones. Entonces todos mis pensamientos y mis acciones van a empezar a tratar de darme a mí lo que yo deseo, o de llevarme a mí lo que deseo. Entonces eso se va a oponer a lo que mi pareja necesita y a lo que mi matrimonio necesita. Y ahí empiezan los conflictos, ¿no? Ese es el origen de todos los conflictos, los deseos del corazón, los anhelos, las pasiones, y lo que pensamos que nos va a dar lo único que solamente Dios nos da, ¿no? Que a veces son nuestros ídolos, ¿no? Pues hablando de cosas prácticas, puede ser el tema económico, como hablábamos al principio, cuando no hay un acuerdo ahí, o cuando los sueldos son diferentes y trabajan los dos, empieza a haber como muchas situaciones. Vemos que ese es uno de los problemas más fuertes, el tema de la economía, el tema de, pues, lo que hablábamos de liderazgo espiritual. La carencia de liderazgo espiritual en las familias es otro problema, que es algo que no se considera al inicio y después se quiere forzar, pero pues si la persona no es, ¿no? Entonces por eso es tan importante verlo antes y orar y motivar a la persona que pueda acercarse al Señor, porque sin Cristo, como dice Juan 15, separados de Él no podemos hacer nada, ¿verdad? Y otro tema que ahora está muy fuerte con las redes sociales y todo esto es el tema de la pornografía. Está siendo un punto muy complicado en muchos matrimonios, y esto genera un daño, sobre todo en la mujer, un daño emocional muy fuerte, ¿no? Que genera ahí, pone una barrera, un muro, y si no se trabaja bíblicamente la restauración en ambas partes, es un área que está generando mucho conflicto y mucho divorcio. Entonces creo que básicamente esos tres temas son los temas que están más fuertes en cuanto a conflictos matrimoniales, por lo menos en los casos que me ha tocado aconsejar. Otro tema en el tema de los problemas matrimoniales, el tema de la comunicación, cuando no son claros unos con otros. ¿Cómo lo ven ese aspecto también, desde una cosmovisión bíblica? Bueno, Dios nos hizo seres relacionales, ¿no? Y la relación no se puede fortalecer si no hay comunicación. Creo que a veces damos por hecho que nuestra pareja o nuestra esposa ya sabe lo que pienso. A veces sí, ¿no? Pero generalmente no, y yo creo que ese es un punto fundamental. Hace poquito nosotros estudiábamos ese tema, y hay diferentes niveles en la comunicación, ¿no? Puede haber una comunicación así muy, muy superficial, que es ¿cómo estás? Y la respuesta bien, ¿no? Después ya va profundizando un poquito más a, bueno, ¿cómo te fue? Y las respuestas son, bueno, bien, y hasta ahí, y ya vas profundizando en la comunicación pero creo que uno de los niveles más profundos en la comunicación es cómo te sientes, ¿no? O sea, es saber escuchar los sentimientos del otro, saber cómo me siento, cómo estoy enfrentando esta situación, y eso nos puede ayudar mucho, ¿no? Creo que
Dios nos da muchos ejemplos en la Escritura de comunicación, empezando con nuestra comunicación con Él, por medio de escuchar su voz, su palabra y a través de la oración, hablando con Él. Y creo que esa es la relación más grande que nosotros tenemos. Y creo que el principio de la comunicación está suficientemente ilustrada ahí, en que debemos de buscar tanto escuchar como también hablar, ¿no? Y expresar lo que siento, lo que digo. Los salmos están llenos de la expresión del salmista en decirle cómo me siento, ¿no? Me siento alegre y te alabo, o me siento abatido, me siento seco, pero reconozco quién eres y al final te alabo también, ¿no? ¿Qué podría decir Alejandro sobre la comunicación? ¿Se comprenden entre el hombre y la mujer dentro del marco matrimonial? ¿Se tratan de comprender o entender? Estoy diciendo varias palabras como para que puedas Yo creo pensar que algo. la frase común es que a la mujer nadie la entiende, pero yo creo que sí se puede llegar a ese nivel de comunicación donde podamos tener una conexión suficiente. Quizás, bueno, el único omnisciente es Dios, ¿no? Que puede saber realmente qué hay en nuestra mente, en nuestro corazón, pero a veces tristemente nos centramos en, no sé, situaciones de trabajo, en los hijos, pero como pareja no nos conocemos. Pasa el tiempo y van habiendo cambios y a veces sí, no sabemos qué siente el otro, lo que le enoja, lo que le afecta, lo que le pone triste, lo que le gusta, ¿no? Y a veces llega una fecha especial y ¿qué le regalo? No sé qué regalarle, porque realmente no conocemos a la persona, no sabemos lo que le gusta, lo que disfruta, lo que esperaría, ¿no? Y eso es porque hay una falta de comunicación profunda en el conocer lo que la persona anhela, lo que sueña, y a veces eso se maneja mucho en el tiempo de conquista, de cortejo, lo que veíamos antes, ¿no? Pero a veces, tristemente, en el matrimonio se pierde, uno se afana en otras cosas y se pierde, entonces yo creo que sí puede llegar, debería cada vez ser más profundo a nivel de comunicación, y si lo hacemos bien, yo creo que tendríamos que llegar a los años que Dios nos permita vivir conociéndonos más que cuando iniciamos la relación. Y tristemente a veces hay matrimonios que se van los hijos y no se conocen y quedan dos desconocidos mirándose porque el tema en común se fue, ¿no? Que generalmente se centra en los hijos. Entonces, sí se puede lograr, pero tenemos que ser intencionales en alimentar esa parte del matrimonio, porque tenemos que ser conscientes que los hijos se van a ir y vamos a seguir el tiempo que Dios nos permita. Entonces, para alimentar eso y que sea bueno, que sea algo nutritivo, que sea algo que podamos disfrutar, hay que invertirle tiempo y hay que ser intencionales. Quiero complementar un poquito este tema y bueno, creo que esa frase de nadie entiende a las mujeres es muy interesante y tal vez sí es difícil entenderlas, pero creo que sí podemos aprender a saber cómo piensan y creo que ahí está la clave, porque el hombre piensa de una manera y la mujer piensa de otra. La mujer es más preventiva, más detallista, y el hombre no, o sea, el hombre a veces no piensa, no, sobre todo en las consecuencias, y por ejemplo ahora con el tema del uso de las pantallas y todas aquellas cosas que estamos viviendo el día de hoy, pues nos afectan en la parte prefrontal de nuestro cerebro y no nos permiten ver las consecuencias. Entonces, por ejemplo, siempre nosotros ponemos este ejemplo. Yo salgo tarde para ir a la iglesia, salgo 5 minutos tarde, entonces lo que yo pienso es acelero para llegar más rápido. Y cuando yo acelero, mi esposa piensa en la Cruz Roja, ¿sí? En el hospital. O sea, ¿a qué voy? Ella va a una profundidad mayor y ella empieza a pensar en las consecuencias. Va como un loco, va rapidísimo y se nos va a cruzar un auto y nos vamos a chocar y vamos a terminar todos en el hospital. Y entonces se empieza a poner mal y empieza a decir, no vayas tan rápido porque vamos a chocar. Y ahí es donde empieza. Pero complementando lo que decía antes, mi deseo es llegar más rápido, pero el deseo de ella no es llegar al hospital. Entonces ya cuando uno aprende esas cosas, dices, bueno, tienes razón, ¿no? Entonces trabajemos para salir más temprano, ¿vale? A la iglesia o al lugar donde vamos
para que no tenga la necesidad de ir más rápido, ¿sí? Y ya evitar todo ese tipo de problemas. Entonces, la mujer es más preventiva, los hombres no, o sea, buscamos soluciones más rápidas, ¿no? Sin ver a veces todo lo que implica llegar al punto de esa decisión o de esa solución. Claro. El hombre tiene una manera más general, la mujer más detalle, como dijiste también. Este tema de la comunicación, de conocerse, ¿cuáles serían las preguntas que ustedes consideran correctas para conocer mejor el corazón, la mentalidad de la persona? Porque como estaba hablando hace rato, puede ver, y hay miles y miles de matrimonios quizás, de que llegan a los 20, 10 años, de 20 años que ya, y de casados y no se conocen, como decían, se van los hijos y no se conocen. ¿Qué cosas le dirían ustedes a los matrimonios? ¿Cuáles serían las preguntas? ¿Qué tratarían para que esa comunicación sea más profunda, más íntima en un matrimonio? Pues yo creo que lo que mencionaba hace rato, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Y la otra sería, ¿quieres que te diga algo? O sea, ¿o quieres que te escuche, no? Porque mira, nosotros como hombres estamos formados y diseñados para solucionar conflictos. Entonces, a veces cuando preguntamos, ¿cómo te sientes? Y la esposa nos empieza a decir, me siento triste, me siento sola, o me siento insegura, o me siento feliz, sobre todo cuando son las cosas negativas, uno entonces trata de decirle, bueno, es que no te sientas así, por eso. Pero creo que ahí yo aprendí que me equivoco al tratar de dar una solución, porque si estoy preguntando cómo se siente, no estoy preguntándole si ella quiere que yo le dé la solución a su sentimiento, sino solamente tal vez a veces ella quiere expresar cómo se siente. Y lo único que tengo que hacer es escuchar. Entonces yo creo que para mí, o lo que he aprendido en este tiempo es a preguntar cómo te sientes y cómo puedo ayudarte o cómo puedo hacer más fácil tu día o tu vida. Son dos preguntas importantes. Alejandra. Preguntar, por ejemplo, qué cosas te irritan de mí, preguntar qué cosas te ayudaría, cómo puedo yo ayudarte a ser mejor en un área de conflicto, ¿no? En un área que vemos que le cuesta. A veces son cosas que pasamos por alto o que directamente evitamos, ¿no? A veces evadimos esas preguntas porque son incómodas, pero son necesarias, porque yo al saber lo que le irrita puedo trabajar en evitar esas cosas, pero si yo no sé lo que le irrita, por ahí lo estoy irritando intencionalmente sin saberlo, ¿no? Lo estoy haciendo repetitivamente sin saberlo. Entonces, creo que eso es importante, que ambos conozcamos las cosas que nos irritan del otro, lo que nos gusta, las cosas que disfrutamos, lo que nos gustaría hacer, a dónde nos gusta. Por ejemplo, a veces hay familias que tienen un hábito de ir de vacaciones a tal lado y van porque es un hábito, pero quizás a alguno de los dos no le gusta, van porque es plan familiar o porque está todo pagado o por lo que sea, pero quizás no saben si al otro sí le gusta o va porque tiene que ir, ¿no? Entonces, cosas así, interesarnos por saber realmente qué hay en el corazón del otro, qué cosas son importantes, ¿no? Hay cosas que por ahí para mí son importantes y él no siente que sean tan importantes y viceversa. Hay cosas que para él son muy importantes y yo pienso que por ahí no, para mí no es tan importante. Entonces el conocerlo nos puede ayudar a trabajar para lograr ese cuidado mutuo, tanto de él para mí como de mí hacia él, y eso fortalece mucho la relación. En cosas sencillas que si cuidamos, se fortalece, pero si descuidamos, la relación se va quebrando con el tiempo. Ustedes en todo este tiempo no abrieron la Biblia, simplemente citaron texto y está buenísimo porque ustedes llevan la Biblia y han vivido muchas cosas. Me acordaba mientras ustedes hablaban lo importante de la comunicación en matrimonio, en el noviazgo, en las relaciones, que muchas veces nos olvidamos del principio, como todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Es esa frase cortita que resuma Santiago. Y creo que en el tema de la comunicación,
veo que hay charlas motivacionales, hay libros también que hablan, dicen, no, la mujer habla con indirecta, el hombre es más directo, esas cosas que uno lee o ve. ¿Qué de tanto lo notan así que es así en las parejas? Que a veces, claro, no se llegan a entender, no se llegan a comprender, pudiendo hacerlo, porque sabiendo que hay que saber escuchar, hay que hablar y saber escuchar, hay que saber preguntar. Es un problema constantemente en los matrimonios de 5, 10, 20, 30 años creyentes, que siempre uno va aprendiendo y tiene que ir puliendo eso. Por eso les preguntaba esto, cuáles son las preguntas que uno tendría que hacer para conocer al otro. Y siempre se cometen los mismos errores. ¿Qué piensan ustedes en todo este tiempo que han crecido en su vida matrimonial o todavía les cuesta, cierto? Y comparado con otros matrimonios que ustedes ven, ¿siguen igual los matrimonios o les cuesta cambiar ciertos patrones de conducta que tienen todavía y no aprender de la otra persona o escuchar o hablar? Yo creo que el principal problema es el egoísmo, como veíamos, porque a veces cuando hay una lucha de que yo no quiero escuchar o solo quiero ganar, pues no entendemos que Dios nos puso 2 oídos y una boca. Eso es para que escuchemos más y hablemos menos, pero a veces nos olvidamos hasta de la parte funcional que Dios puso tan claro, que nos muestra aún físicamente, ¿no? Que Él quiere que escuchemos más y hablemos menos, pero a veces nos cuesta mucho esto de prestar oído y pensar en lo que me está diciendo sin tener que opinar sobre el asunto, porque para mí es muy importante a veces que él escuche. A él le cuesta mucho escuchar, él tiene siempre que dar una opinión y a veces no me deja terminar y está opinando, entonces a mí me cuesta y a veces le digo, déjame hablar, déjame terminar, porque a veces el no tener también esa oportunidad de decir, déjame terminar y ahorita me dices lo que tú piensas, a veces simplemente me frustro y ya no digo lo que estoy sintiendo porque me está dando la solución y no me está escuchando. Entonces, está pensando la solución y no me está escuchando. Entonces, creo que eso es clave. El realmente disponer el corazón a entender y escuchar e interesarme en lo que está pasando por el corazón y por la mente de la otra persona y quizás simplemente escuchar y no decir nada, ¿no? Y creo que eso es lo que nos cuesta. Y cuando logramos eso, darle el valor a la persona y prestar atención realmente a lo que me está diciendo, creo que aún en nuestro corazón cambia la perspectiva de lo que quiero hacer o decir. Pero si no, nuestra mente está predispuesta, ¿no? A dar una respuesta cuando realmente ni siquiera estoy escuchando atentamente lo que me están diciendo. Y creo que esa es la razón central por la cual a veces la comunicación no termina siendo buena, porque no se termina de comunicar, porque hay interrupción y hay frustración y no terminamos de conocer lo que pasa en el corazón del otro. Yo en lo personal, ya hablando de nuestro matrimonio, creo que hemos crecido, hemos cambiado. Obviamente nos falta mucho. Creo que uno va a dejar de aprender hasta o más bien va a seguir aprendiendo aún en el cielo, ¿no? Con la muerte, o sea, uno nunca va a dejar de aprender. Pero creo que sí, Ale tiene una frase muy constante que es lección no aprendida es lección repetida. Y entonces creo que sí hemos aprendido mucho, vuelvo a repetir, nos falta todavía por seguir mejorando, creciendo, profundizando más en nuestra relación, en nuestro matrimonio, pero sí hemos crecido bastante, o sea, mirando hacia el pasado, probablemente son 20 y tantos años, pero creo que en esta etapa de unos años para acá, nuestro matrimonio ha crecido mucho. Tal vez yo por muchos años fui muy egoísta, centrado en el ministerio y no en mi familia. Y me enfoqué mucho en mis resultados y en lo que yo quería hacer para el Señor y descuidé a mi familia, pero creo que ha habido un cambio, un crecimiento en nuestro matrimonio. Hemos logrado, gracias al Señor, encontrar un equilibrio. Consecuencias hay, no podemos decir que no, pero seguimos trabajando y bueno, yo creo que también cuando servimos al Señor, nos vienen situaciones y pruebas que nos preparan y siempre viene algo nuevo, ¿no? Diferente que nos enfrentamos, pruebas, dificultades o a veces consecuencias del pasado, pero bueno, ahí tenemos que seguir avanzando y creciendo.
Bueno, Rubén, Alejandra, la verdad ha sido un placer. Mira, hubiera sido otro tema de los problemas del matrimonio, porque es interesante. No le vamos a solucionar los problemas a los matrimonios con esto, pero por lo menos uno abriendo el corazón y considerando un poco de cuáles son los problemas y recordando más que todo los problemas del matrimonio, creo que uno si hace un autoexamen y se mira para adentro y dice, puede ser que en este problema estamos fallando a full, y puede uno reflexionar a sí mismo y decir, creo que tenemos que comunicarnos mejor, porque hasta ahora no nos hemos comunicado bien y no hemos abierto el corazón, no nos hemos escuchado realmente al otro como lo que piensa realmente y lo que sienta. Así que gracias por su tiempo, gracias por prestar su tiempo para poder decir y aconsejar con la palabra de Dios, con sus experiencias. Así que nos pueden decir unas últimas palabras a los matrimonios que le hubiera gustado que le digan a ustedes cuando iniciaron, como un consejo sabio, que les sirva para la gente que tiene un año de matrimonio, que ustedes piensen que le puede ser como a un matrimonio de 20, 30 o 40 años de matrimonio. ¿Algún consejo, algunas palabras finales para ese sector de la población? Generalmente ahora la crisis es que viven para trabajar, entonces yo les diría que trabajen para vivir y no vivan para trabajar, porque en ese afán de tener cosas, descuidamos lo más importante que es lo intrascendente, por lo trascendente cambiamos, ¿no? Y realmente Dios nos llama a poner nuestra mirada en el cielo, y esto tiene que ver con la parte espiritual de nuestra propia vida, de nuestro matrimonio, de los hijos o de la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, que hagamos lo que tenemos que hacer, pero sin descuidar lo eterno. Yo les diría eso en todas las áreas. Bien. Pues yo lo que aconsejaría es que vayamos al principio y entendamos la razón por la cual Dios nos diseñó. Y dice en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, que Él nos creó a su imagen y semejanza. Y saber que tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor porque están hechos a la semejanza de Dios, tanto el mismo valor como la misma dignidad. Pero ya más adelante podemos ver que Dios estableció diferentes roles para el hombre y para la mujer. Y creo que el consejo es siempre mantén presente que ha sido diseñado para glorificar a Dios, mostrar a Dios a través de tu vida y desarrolla los roles que Dios te dio. Obedece en desarrollar los roles que Dios te dio. No dejes que el otro tome tu lugar o no quieras tomar el lugar del otro, sino obedece al Señor en el rol que Él te colocó. Qué interesante tema. Me gustaría hablar de esos temas también. Vale, qué bueno. Lo planeamos y con gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, verdad que eran verdad, el rol de cada uno y también como la frase esa que decía Alejandra sobre la comida, yo la tenía, que no vivamos para comer, sino comamos para vivir, y el trabajo, en la relación al trabajo. Así que gracias Rubén, gracias Alejandra por su tiempo y desde ya muchas gracias, saludo a su familia, saludo a la iglesia. Ha pasado volando el tiempo, se dieron cuenta, pasó una hora conversando, preguntando, dialogando, haciendo preguntas. No hicimos todas las preguntas que se pueden hacer, obvio, en una hora no se puede, ni poder charlar todos los temas de la familia, todas las aristas, todos los puntos, pero pudimos conversar y hacer estas preguntas para que pueda ser de bendición y gracias por abrir su corazón también en contarnos parte de su vida. No, gracias a ti por la invitación y a cada uno de los hermanos que puede también estar escuchando esto. Bueno, en esta noche estuvimos con Rubén y Alejandra, la familia Camacho, desde Torreón, México. Así que bueno, cualquier cosa, si quieren comunicarse con ellos, nos escriben. Si alguno les quiere preguntarle algo más, porque la verdad que ha sido edificante y bueno, rápido todo, como todo lo que es en las redes, porque uno escucha partes, yo sé que se escuchan partes,
Y bueno, espero que sea de mucha bendición y podamos tener una próxima, quizá en este año, el año que viene, puedo invitarlo también por un tema y podamos compartir y conversar acerca de eso y charlar con la Biblia en el corazón y en la mente. Y bueno, si quieren ver estudios de ello, no sé si tienen ustedes estudios bíblicos hechos en las redes, en YouTube, no sé si la iglesia, no me acuerdo si me dijeron Sí. otra vez. Sí, ahí te Nos pueden. compartimos después el enlace para que puedan entrar ahí a las predicaciones y a las enseñanzas que hay. Bárbaro, genial, genial. Muy buenas noches, Rubén, muy buenas noches, Alejandra, un abrazo Buenas grande para noches. ¿eh? Que descansen. Gracias. Chao, bendiciones. Bendiciones. En esta noche estuvimos con Rubén y Alejandra y gracias por estar ahí, gracias por ver el video en cualquier momento que lo veas. Y bueno, Dios mediante, nos vemos en la próxima, con Conectados Entrevistas. Seguimos hablando con personas, con matrimonios, con jóvenes, y bueno, escuchando testimonios y también temas que vamos a ir desarrollando en el correr de este año, que ya vamos mitad de año. Muchas gracias, muchas bendiciones, buenas noches, buenas tardes, buenos días en el momento que lo puedas ver. Saludos a todos. Chau, chau.